La verdad sobre el sacrificio más doloroso de la Biblia, la promesa de Jefté, no es lo que te han contado, y el error de interpretación ha cegado a muchos a la esencia misma del corazón de Dios. Detrás de una historia que parece hablar de un acto abominable, se esconde una lección profunda que pocos se atreven a desenterrar, una que nos grita desde las profundidades del tiempo sobre la verdadera naturaleza de la fe, la desesperación humana y la inquebrantable misericordia divina. Te prometo que, si te atreves a navegar conmigo por este camino estrecho, la luz de la verdad disipará sombras que quizás ni siquiera sabías que existían en tu entendimiento de la palabra. El peor error que podemos cometer al acercarnos a pasajes difíciles de las Escrituras es leerlos con ojos del siglo XXI, sin comprender el velo cultural y espiritual que envolvía a quienes vivieron aquellas historias. Jefté, una figura compleja y desgarradora del libro de Jueces, emerge de las sombras de una sociedad convulsa, un hombre marginado, rechazado por sus propios hermanos, expulsado de su casa y forzado a buscar refugio entre bandidos. Era un paria, un guerrero nato, pero un alma solitaria cuyo camino parecía destinado a la amargura y al ostracismo más profundo. Imagina por un momento su corazón, lleno de cicatrices por el rechazo y la injusticia, un corazón que anhelaba reconocimiento y un lugar en el mundo. La vida de Jefté era una batalla constante, no solo contra enemigos externos, sino contra la herida abierta del desprecio familiar. En esos tiempos turbulentos, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, Jueces 21-25, la figura de un líder fuerte era desesperadamente necesaria. Y a pesar de su pasado, Jefté poseía la valentía y la estrategia que el pueblo de Israel demandaba en su hora más oscura. Cuando los amonitas oprimieron a Israel, los ancianos de Galaad, desesperados, acudieron a Jefté. ¡Qué ironía! Aquel a quien habían despreciado, aquel a quien habían expulsado, era ahora su única esperanza. Él negoció con ellos, recordándoles su pasado de rechazo, pero finalmente accedió a liderarlos. Esta aceptación no fue sin condiciones. Jefté exigió ser su cabeza, su líder permanente. Fue en este momento de gran presión, de esperanza y de una profunda necesidad de legitimación, donde se tejió el trágico tapiz de su promesa. Bajo la inmensa presión de liderar a su pueblo contra un enemigo formidable y anhelando con todo su ser la victoria que legitimaría su posición y borraría el estigma de su pasado, Jefté se encontró en una encrucijada espiritual. Su corazón, aunque valiente en la batalla, estaba quizás herido y buscando una garantía divina, un sello celestial a su liderazgo. Fue entonces cuando, impulsado por una mezcla de fe sincera y una comprensión distorsionada de la devoción, pronunció las palabras que resonarían con una eco de dolor a través de los siglos. «Si de veras entregas a los amonitas en mis manos», prometió Jefté al Señor, «cualquier cosa que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Señor, y la ofreceré en holocausto». Jueces 1:30-31. Aquí es donde el camino estrecho de la comprensión se bifurca, donde la luz de la verdadera intención de Dios lucha contra las sombras de una interpretación literalista que choca con todo el carácter divino revelado en las Escrituras. Escucha bien, porque esto es crucial. Muchos han leído esta promesa con un escalofrío en la espalda, asumiendo que Jefté estaba prometiendo un sacrificio humano, un acto abominable que la ley de Moisés prohibía tajantemente. Pero detengámonos un momento. ¿Podría un siervo de Dios, en medio de una teocracia donde la ley era suprema, prometer algo que el mismísimo Dios aborrecía con cada fibra de su ser? La Escritura es clara.
No ofrecerás a tu hijo ni a tu hija en holocausto al Señor tu Dios. Deuteronomio 12:31, Dios detesta el sacrificio de niños, lo llama abominación. Entonces, ¿qué significan las palabras de Jefté? Cualquier cosa que salga de las puertas de mi casa a recibirme, la ofreceré en holocausto. La palabra hebrea para holocausto, olá, significa lo que sube, refiriéndose a una ofrenda completamente quemada en el altar. Es cierto, pero es aquí donde la riqueza del hebreo bíblico y el contexto cultural nos iluminan. La pregunta clave no es tanto si Jefté quería sacrificar algo, sino qué era lo más probable que saliera de su casa en ese contexto y cómo se interpretaba un holocausto en caso de una persona. En aquel tiempo, era común que los animales domésticos salieran a recibir a sus dueños. Un perro, una cabra, una oveja, incluso un ternero. Esto habría sido un sacrificio perfectamente aceptable bajo la ley, pero la tragedia se cernía. El velo del destino ya estaba tejido. La historia de Jefté no es la de un hombre que deliberadamente planeó sacrificar a su hija, sino la de uno que, en su desesperación y en su celo mal dirigido, hizo una promesa que tomó un giro inimaginable, un camino que no había previsto y que lo sumió en la más profunda de las angustias. Ahora, imagina esto. Jefté regresa de la batalla victorioso. El Señor le había dado la victoria. Su corazón debería estar rebosante de alegría, su nombre finalmente limpio ante su pueblo. Pero al acercarse a su casa, de repente, de entre las puertas, sale su unigénita hija, con panderos y danzas, celebrando la victoria de su padre. ¡Qué momento de éxtasis transformado en agonía! El brillo de la victoria se oscureció al instante, con la sombra de una promesa impensada. Su corazón debió haberse partido en 1000 pedazos. La hija de Jefté era su única esperanza, su única descendencia. En aquella cultura, no tener descendencia era una tragedia profunda. Significaba que tu linaje se extinguía, tu nombre desaparecía. Al verla, Jefté rasgó sus vestiduras, una señal de luto y desesperación abrumadora. «¡Ay, hija mía!», exclamó. «Me has abatido por completo. Eres la causa de mi angustia, porque he hecho un voto al Señor y no puedo retractarme». Jueces 11:35. Es la voz de un hombre atrapado, consumido por una promesa que ahora parecía una sentencia de muerte para su propio futuro. Pero la respuesta de la hija es igualmente sobrecogedora. En lugar de rebelarse, en lugar de implorar por su vida, ella responde con una sumisión y una fe inquebrantable, dignas de admiración y al mismo tiempo de profunda tristeza. «Padre mío, si has hecho un voto al Señor, haz conmigo conforme a lo que salió de tu boca, ya que el Señor te ha concedido venganza sobre tus enemigos, los amonitas». Jueces 11:36. Sus palabras resuenan con una resignación que nos invita a la reflexión, una aceptación de un destino que ella creía ligado a la voluntad divina y a la victoria de su pueblo. Sin embargo, hay un detalle crucial en su petición. «Concédeme 2 meses para ir a los montes y llorar mi virginidad con mis compañeras». Jueces 11:37. No pide llorar su muerte, sino su virginidad. Esto ha llevado a muchos eruditos a creer que la ofrenda en holocausto no fue un sacrificio literal de vida, sino una dedicación de por vida a Dios en celibato, similar a una monja en algunas tradiciones, o a las vírgenes vestales. Esto significaría no casarse, no tener hijos, y por ende, la extinción del linaje de Jefté. Esto era una muerte social, una muerte del nombre, tan dolorosa como la muerte física en esa cultura. La dedicación de una persona a Dios para un servicio de por vida manteniendo la virginidad no era algo inaudito en Israel.
Pensemos en los nazareos, como Samuel o Sansón, aunque el celibato no era un requisito para ellos. La promesa de Jefté, interpretada como una dedicación permanente a Dios, explicaría por qué su hija lloró su virginidad y no su vida. Ser una virgen perpetua en Israel significaba no cumplir con el mandato de ser fecundos y multiplicarse, y representaba una gran carga emocional y social, la extinción de una línea familiar. Esta interpretación, aunque aún profundamente trágica, se alinea mucho mejor con el carácter de Dios, que aborrece los sacrificios humanos. Levítico 18 contra 21, 20 contra 2 hasta 5. Si Jefté hubiera literalmente quemado a su hija, la Escritura, que no suele ocultar las transgresiones, habría condenado explícitamente su acción como abominación. Sin embargo, no hay tal condena directa. La ausencia de un juicio divino explícito sobre el acto de Jefté es un silencio elocuente que sugiere que lo que ocurrió fue una dedicación de por vida, no un holocausto literal en el sentido de un ritual de fuego. El hecho de que las hijas de Israel se reunieran año tras año para lamentar a la hija de Jefté el Galaadita, Jueces 11:40, también apoya esta visión. Lamentarían su muerte brutal o su destino de vivir una vida sin descendencia, sin la alegría del matrimonio, dedicada perpetuamente. Ambas son pérdidas profundas, pero la segunda encaja con el matiz de llorar su virginidad. La historia se convierte en una advertencia escalofriante sobre los peligros de las promesas hechas apresuradamente, sin la debida sabiduría y discernimiento espiritual. Esto nos lleva a una verdad fundamental, a una lección que traspasa los milenios: la necesidad imperiosa de buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, especialmente cuando hacemos votos o promesas. Jefté actuó en un momento de desesperación, de necesidad, de un deseo ardiente de victoria y reconocimiento. Su corazón era bueno en su intención de honrar a Dios por la victoria, pero su promesa fue imprudente, carente de la sabiduría y la dirección que solo se encuentran en una comunión íntima con el Señor. Escúchame bien. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida, en momentos de angustia, de desesperación, de anhelo por una respuesta, hemos hecho promesas a Dios sin pensar, sin discernir, sin buscar su corazón primero? Prometemos si Él nos saca de una situación difícil. Prometemos si nos da una bendición. Prometemos si nos revela un camino. Y a menudo, estas promesas son como semillas plantadas en la prisa de la noche, que al amanecer pueden crecer en plantas espinosas que nos hieren más de lo que nos ayudan. La palabra nos advierte: cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no hacer voto que hacer voto y no cumplirlo. Eclesiastés 5 contra 4 hasta 5. Jefté, en su celo, cumplió su voto, pero a un costo inmenso, un costo que marcó su vida y la vida de su hija con una tristeza indeleble. Su historia es un faro de advertencia, una luz parpadeante en la oscuridad que nos implora: cuidado con las palabras de tu boca. Pero hay una revelación aún más profunda en esta historia, una que nos habla directamente al corazón de la redención. La promesa de Jefté, con toda su oscuridad y ambigüedad, resalta la belleza del sacrificio perfecto de Cristo. Jefté, un hombre imperfecto, hizo una promesa defectuosa que llevó a una tragedia personal. Pero Jesús, el Hijo de Dios, hizo la promesa de redimirnos, y Él mismo fue el sacrificio, perfecto y sin mancha, ofreciéndose por amor a nosotros. No fue una promesa hecha en desesperación o en ignorancia, sino en la sabiduría eterna de Dios. La cruz, ese refugio de redención,
Es el punto culminante de un amor que no conoce límites, un amor que no exige sacrificios abominables, sino un corazón contrito y humillado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto es lo que los astros no te cuentan abiertamente, lo que el mundo intenta oscurecer: el amor incondicional de Dios. Piensa en la carga que llevó Jefté el resto de sus días. La victoria militar no pudo borrar la cicatriz de su promesa. La alegría se mezcló con un dolor persistente, una sombra que nunca lo abandonaría. ¿Cuántos de nosotros cargamos con el peso de promesas rotas, de decisiones impulsivas, de palabras dichas sin pensar que han causado un daño irreparable? La historia de Jefté nos invita a un autoexamen honesto, a mirar dentro de nuestro propio corazón y ver dónde hemos actuado con prisa en lugar de con oración, con emoción en lugar de con el espíritu. La hija de Jefté, en su silencio, en su aceptación, en su dedicación, se convierte en un símbolo de obediencia, aunque a una promesa humana y quizás mal concebida. Su figura nos recuerda la pureza de un corazón dispuesto a someterse, incluso en la adversidad más profunda. ¿Estamos nosotros dispuestos a someternos a la verdadera voluntad de Dios, incluso cuando no la entendemos completamente o cuando nos pide un camino estrecho que parece contrario a nuestros deseos? Este es el verdadero llamado que resuena desde las montañas donde ella lloró. Esta historia es una parábola poderosa sobre el discernimiento, sobre la necesidad de escuchar la voz del pastor y no las voces impulsivas de nuestra propia mente o las presiones del mundo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. ¿Estamos nosotros oyendo la voz de nuestro pastor? ¿O estamos dejándonos llevar por el torbellino de la emoción, de la necesidad, de la búsqueda de soluciones rápidas a problemas profundos? Es un llamado urgente a la quietud, a la meditación, a la oración profunda antes de hablar, antes de prometer. La tragedia de Jefté y su hija es un recordatorio sombrío de que incluso los hombres de fe, los líderes, pueden cometer errores graves cuando actúan fuera de la perfecta voluntad de Dios. No minimiza su fe o su valentía, que el libro de Hebreos 11:32 elogia, sino que nos muestra la humanidad de los héroes bíblicos, sus defectos, sus caídas, sus luchas. Nos revela que la luz en la oscuridad no siempre es fácil de distinguir y que el camino angosto hacia la rectitud a menudo está lleno de trampas para el alma incauta. El Señor no pidió el sacrificio de la hija de Jefté. Él nunca ha pedido ni pedirá un sacrificio humano. Su corazón es de amor, de misericordia, de redención. Los sacrificios que Él valora son un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido, una vida dedicada a su voluntad, no a votos imprudentes. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Esto es el corazón de la palabra. No es un Dios que se deleita en el dolor, sino en la obediencia nacida del amor y del entendimiento. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón hoy? ¿Te has visto reflejado en la prisa de Jefté, en sus votos sin discernimiento? Este es un llamado a la reflexión personal. Es un momento para hacer una pausa y considerar las promesas que quizás hayas hecho, las decisiones que has tomado, los caminos que has elegido sin la guía clara del Espíritu Santo. El Señor siempre nos ofrece una puerta abierta, una oportunidad para el arrepentimiento, una senda para corregir nuestro rumbo. La promesa de Jefté no es una historia de un Dios que pide lo abominable, sino de un hombre que, en un momento de presión, malinterpretó la naturaleza del pacto y la devoción.
Nos enseña sobre el inmenso valor de la vida, sobre la santidad de cada ser humano y sobre el amor de un Dios que nos dio a su único Hijo, no para que nosotros sacrificáramos, sino para que nosotros fuéramos redimidos por el sacrificio supremo. Ese es el Evangelio, la buena noticia que rompe las cadenas del miedo y de la incomprensión. Despierta, alma. Es hora de disipar las sombras de la ignorancia y abrazar la luz de la verdad bíblica. La urgencia espiritual nos llama a no repetir los errores de aquellos que actuaron sin consultar profundamente el corazón de Dios. El poder divino se manifiesta no en la crueldad, sino en la compasión. No en la imposición de cargas, sino en la liberación. No busques excusas para la barbarie en la palabra de Dios. Busca su gracia, su perdón, su amor que transforma. Así que, hermano, hermana, al reflexionar sobre esta historia, te invito a examinar tus propios votos o promesas hechas al Señor. ¿Son impulsivas? ¿O son el resultado de una oración ferviente y una comunión profunda con el Espíritu Santo? ¿Están alineadas con el carácter revelado de un Dios de amor y misericordia? Deja que la luz de la palabra te guíe por el camino estrecho de la sabiduría, para que tus decisiones honren verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La historia de Jefté nos confronta con la realidad de nuestras limitaciones humanas, pero también nos eleva a la majestad de un Dios que, a pesar de nuestras fallas, siempre ofrece redención. Él no nos pide que sacrifiquemos lo que más amamos en una muestra brutal de fe. Él nos invita a entregarle nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra voluntad, en un acto de amor puro y de confianza. Es el pastor que cuida de sus ovejas, no el que las empuja al matadero sin sentido. Este es el verdadero mensaje detrás del sacrificio más doloroso, una enseñanza que nos impulsa a buscar la sabiduría, a discernir el espíritu y a anclar nuestra fe no en interpretaciones oscuras, sino en la clara revelación de un Dios que es amor. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado a profundizar en estas verdades, a deshacer los nudos de la incomprensión y a dejar que la luz de Cristo ilumine cada rincón de tu fe. La promesa de Jefté es un recordatorio de que en los tiempos más oscuros y desesperados, nuestra fe puede ser puesta a prueba de maneras que nunca imaginamos. Pero la verdadera fe no reside en promesas rachas o en sacrificios dudosos, sino en la confianza inquebrantable en la bondad y la sabiduría de un Dios que nunca nos pedirá lo que es contrario a su propia naturaleza santa. Es un llamado a la humildad, a la dependencia total de aquel que conoce el fin desde el principio. El camino de la vida está lleno de decisiones, algunas pequeñas, otras monumentales, y en cada una de ellas tenemos la oportunidad de consultar a nuestro Creador, de buscar su guía, de permitir que su espíritu nos dirija. Jefté, en su momento de victoria, se encontró con una tristeza abrumadora porque no esperó en el Señor con la paciencia y el discernimiento que un líder espiritual necesitaba. Su historia es una advertencia, una enseñanza y un recordatorio constante de que nuestra fuerza no reside en nuestra autonomía, sino en nuestra conexión con lo divino. Recordemos siempre que el corazón de Dios anhela una relación genuina, no una obediencia forzada por el miedo o por promesas imprudentes. Él desea misericordia, no sacrificio, amor, no rituales vacíos. Que esta profunda reflexión sobre la promesa de Jefté sirva para fortalecer nuestra propia fe, para hacernos más sabios en nuestras decisiones y más conscientes de la inmensa gracia que se nos ha ofrecido a través de Jesucristo. La luz de su verdad es un faro que disipa toda oscuridad si solo estamos dispuestos a mirarla. La figura de la hija de Jefté
en su silenciosa dignidad y en su trágico destino, nos habla de la fragilidad de la vida humana y del impacto duradero de nuestras palabras. Su historia se convierte en una metáfora de todos aquellos que a lo largo de la historia han pagado un precio inmenso por las decisiones de otros o por interpretaciones erróneas de la voluntad divina. Ella es un testimonio mudo de la necesidad de que la luz de la verdad siempre prevalezca sobre las sombras de la ignorancia o la desesperación. Cada vez que nos enfrentamos a un pasaje bíblico que parece contradictorio o difícil de entender, recordemos la promesa de Jefté. Nos enseña a no aceptar interpretaciones superficiales, sino a excavar profundamente en la palabra, a buscar el contexto histórico, el significado original de las palabras y, sobre todo, a comprender el corazón de nuestro Dios. Él no es un Dios de crueldad, sino de amor. No un Dios que pide barbarie, sino un Dios que se sacrificó por nosotros. La cruz es el refugio de redención, el lugar donde todas las preguntas difíciles encuentran su respuesta definitiva. Es allí donde vemos el verdadero significado del sacrificio, no como una imposición dolorosa, sino como la expresión máxima de un amor incondicional que busca nuestra salvación y nuestra plenitud. Jefté, en su era de oscuridad y de interpretaciones vagas, nos dejó una historia que hoy, a través de la luz de Cristo, podemos entender con mayor claridad. La sabiduría no es solo acumular conocimiento, sino aplicarlo con discernimiento, con amor y con la guía del Espíritu. Que la historia de Jefté nos inspire a buscar siempre esa sabiduría, a preguntar, a reflexionar, a orar sin cesar, porque sólo así podremos navegar los caminos estrechos de la vida con la certeza de que estamos siguiendo al pastor que guía a sus ovejas a pastos verdes y a aguas de reposo, lejos de los peligros de las promesas imprudentes. Y si quieres profundizar más en estas enseñanzas bíblicas que transforman vidas, si deseas unirte a una comunidad que busca a Dios cada día, con un corazón abierto y un espíritu sediento de verdad, entonces te invito a suscribirte a este canal. Entra al link que encontrarás en mi perfil o en el comentario fijado, donde descubrirás recursos y mensajes que te ayudarán a caminar en la luz, a crecer en la fe y a entender el corazón de nuestro Padre Celestial. No camines solo en este viaje de fe. Únete a nosotros. Este mensaje es un llamado a la acción, un llamado a la transformación. No podemos permitir que las sombras de interpretaciones erróneas oscurezcan nuestra visión del carácter de Dios. Él es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Él es amor y su misericordia es nueva cada mañana. Así que deja que la promesa de Jefté sea una piedra de toque para tu propia fe, un recordatorio de la importancia de la sabiduría divina en cada paso de tu camino. Recordemos la voz del profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se complacerá Jehová en millares de carneros, o en 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:6 hasta 8. Este es el verdadero sacrificio que Dios anhela. La promesa de Jefté y su trágico desenlace nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestros propios votos y compromisos. ¿Honramos a Dios con lo que Él realmente desea, o con nuestras propias ideas preconcebidas de devoción? Es un momento para detenernos y pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, que purifique nuestras intenciones y que nos guíe en cada palabra y en cada promesa. Porque el Señor busca corazones sinceros, no sacrificios sin sentido. Que la historia de la hija de Jefté resuene en nuestros corazones como un canto a la obediencia, incluso en la adversidad,
y como un recordatorio sombrío de las consecuencias de las promesas imprudentes. Pero, sobre todo, que nos dirija al Padre, a aquel que sí dio a su único Hijo, no como una exigencia de crueldad, sino como la manifestación más sublime del amor redentor. Las multitudes son testigos de su inmenso amor. El pastor nos llama a sus ovejas por nombre y nos guía con vara y cayado. Hoy, te animo a salir de las sombras de la confusión y a entrar en la luz de la verdad bíblica. La urgencia espiritual nos llama a vivir una vida de discernimiento, de oración constante y de total dependencia del Señor. No hay misterios ocultos en la Biblia que no puedan ser revelados por el Espíritu si tenemos un corazón humilde y sediento de Él. La promesa de Jefté es un espejo, una llamada a la reflexión y un camino hacia una comprensión más profunda de nuestro Padre Celestial. Deja que la palabra de Dios sea la lámpara a tus pies y la luz en tu camino. No te dejes llevar por el temor o la desesperación, sino ancla tu fe en la roca inquebrantable de la verdad divina. El sacrificio de Jefté nos enseña no sobre un Dios cruel, sino sobre la importancia de la sabiduría y el discernimiento en la vida de cada creyente. Que tu vida sea un testimonio de su amor, de su misericordia y de su gracia transformadora. Amén.